hablar un poco de diseño urbano, algunos criterios específicos para ir analizando. Cuando estemos al final de la segunda parte, vamos a hacer toda una presentación completa de diseño urbano, pero es muy bueno ya arrancar con este concepto. Como les decía, nuestra materia está abocada netamente a la parte de diseño de carreteras, diseño geométrico de carreteras. Pero no tenemos otra materia donde nos enseñen diseño urbano. Y en realidad nosotros comenzamos, la mayoría de nosotros comenzamos o hemos comenzado trabajando en alcaldías, ¿verdad? Y las alcaldías se ocupan en primera instancia del diseño urbano. Entonces tenemos ciertas falencias, no sabemos bien cómo arrancar, no sabemos bien qué hacer. Entonces vamos a ver unos criterios generales y luego vamos a entrar cuando corresponda a criterios particulares. Muy bien, ya habíamos hablado un poquito de la parte urbana, o sea, estamos tratando de no olvidarla. En cada capítulo que vamos tratando, vamos tocando algunos puntos específicos. Hemos hablado del nivel de servicio, hemos hablado de la capacidad de las calles, avenidas, etcétera. Hemos hablado de los volúmenes horarios, hemos hablado del tránsito. Y bueno, hoy día vamos a hablar de la ingeniería de la vialidad y el transporte. Esta fotografía pertenece a Oruro, si no me equivoco. Como verán, se tiene igual una trancadera de buses y es algo que no ocurre en otros países, porque tienen un sistema mucho más organizado, es lo que les decía, ¿verdad? Hemos hablado también del plan maestro de vialidad. Cada ciudad tiene que tener un plan maestro de vialidad. El problema del plan maestro es que solo tiene una vida útil de aplicación de 20 años como máximo. En Cochabamba estamos ya más de 15 años, ¿verdad? Sin un plan maestro de vialidad. Es lo que yo tengo entendido. O sea, siempre hay la posibilidad de que me equivoque, ¿no? A lo mejor han hecho, pero viendo el trabajo, viendo las avenidas, viendo las calles y el desarrollo que tenemos en la zona, sobre todo periurbana, da a entender de que no tenemos hasta ahora, desde el último plan maestro de vialidad, pues no tenemos nada, ¿no? Bueno, esta es una charla, quisiera que también podamos ir compartiendo ideas, ¿verdad? Vamos a ver algunos criterios que se toman a nivel mundial para dar solución a problemas de vialidad. Bueno, el sistema de transporte está definido por la infraestructura vial. Ah, ¿qué pasa? Aquí está. La infraestructura vial, básicamente los usuarios y los vehículos, ¿verdad? Muchos de estos temas ya los hemos hablado, ¿verdad? Esta presentación está adaptada de una presentación de transporte y seguridad de Nueva Zelanda. Diseño y operación de la red de transporte y condiciones de acceso de y hacia la red de transporte. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Muchos de estos temas, decía, ya los hemos tratado, ¿verdad? De todas maneras, estoy presentando de manera extensa todo lo que está acá. No he sacado ninguna de las diapositivas. Entonces, los factores de riesgo, ya habíamos hablado un poco de esto. Permítanme dejar ingresar a la gente que está ingresando. Tengo un montón de gente que está pudiendo ingresar. Bueno, el sexo, ¿verdad? Decíamos en el tema individual, los hombres producen la mayor cantidad de accidentes, ¿verdad? Si bien se acusa a las mujeres de manejar mal, hay mucho criterio, o descriterio, diríamos, al respecto, la mayor cantidad de accidentes son producidas por hombres. El abuso de sustancias, la velocidad, el no uso de cascos en el tema de las motos, actualmente el manejo de teléfonos celulares. Me ha pasado el día de ayer. Ayer en la tarde volví a mi casa, ¿verdad? A eso de las, no era tan tarde, estaba volviendo a eso de las 4 de la tarde. Fui a hacer unos trámites
Volví a las 4, estaba subiendo por la calle que sube Circunvalación, esquina, ¿cuál es la de los Mormones? Pues no me acuerdo qué se llama la de los Mormones. Pero un joven se ha pasado en la Circunvalación en rojo, está hablando con su celular. Y no ha habido ni para bocinear, ni para insultarle, soy sincero, porque se ha pasado tan feliz charlando, no se ha dado ni cuenta él de lo que ha hecho. Se ha pasado en rojo, ¿no? Si hubiera estado yendo muy rápido, podía haber colisionado, ¿no? La visibilidad de los usuarios, la falta de experiencia, algunas enfermedades, y hemos tocado estos temas de gran manera. Y la parte ambiental, la velocidad, se refiere a ambiental, ¿por qué? Porque es la velocidad de otros usuarios, ¿no? La alta densidad, ¿sí? Tenemos muchos vehículos juntos, ¿verdad? No sé, hay, hay un riesgo, ¿cierto? Y los usuarios múltiples, que al menos se da bastante esto en la avenida Circunvalación, ¿no? La avenida Petrolera. Quiere decir que tenemos ahí camiones muy grandes, tenemos autos muy pequeños, tenemos motocicletas, tenemos un poco de, inclusive bicicletas, pese a que no hay ciclovía en el lugar, hay mucha gente que se transporta en bicicleta, entonces tenemos usuarios múltiples. Aquí estamos en hora para poder cerrar la sesión, porque siguen interrumpiendo. Bueno, veremos qué más. Problemas de tránsito se pueden agrupar a partir de diferentes causas. Cuando decíamos los diferentes tipos de vehículos en la misma infraestructura, tenemos diferentes dimensiones, diferentes velocidades, entonces tenemos accidentes. La infraestructura inadecuada, ¿sí? En cuanto a geometría, cantidad, estado, la falta de planeación o planificación, especificaciones insuficientes en vías nuevas, políticas de control incoherentes, mal entendimiento respecto a la relevancia del transporte en la economía, falta de asimilación por parte de gobiernos y usuarios, tenemos legislación anacrónica y fuera de contexto. Nuestra legislación tal vez no es anacrónica, pero el control sí. El control sí, la gente se pasa en rojo, la gente no respeta lugares de parqueo, o sea, no tenemos un respeto hacia las leyes, ¿no? Esto también produce, lógicamente, accidentes, ¿no? La falta de educación vial y conciencia. Este es otro concepto. La gente a veces no sabe que tiene que parar, que tiene que girar. Y sobre todo la conciencia por parte de los usuarios, ¿no? En la parte individual, conocimiento de las reglas de tránsito y normas viales. Deberíamos todos conocer el día que le dan tu licencia de conducir, ¿verdad? El Estado está garantizando de que tú conoces las reglas de tránsito y las normas viales. Es por eso que cuando te para tránsito te pide tu licencia. Ese documento que te sirve a nivel mundial está garantizando de que tú has pasado todos los cursos, has aprobado todos los exámenes y estás capacitado para poder transitar en la ciudad sin ser un riesgo para la gente. Ese es el principal concepto de tener una licencia de conducir, ¿no? No se olviden que el automóvil es un elemento bastante grande, ¿verdad? Bastante peligroso. Entonces, si no sabemos manejarlo bien, podemos ver muchos, podemos cometer accidentes, pero podemos transgredir las leyes de alguna manera bastante fuerte, con un aparato, con un equipo bastante grande, ¿no? Muchas toneladas. Bueno, voy a cerrar así la sesión porque me siguen entrando y distrayendo. ¿Ok? Ahora sí, en la parte ambiental, cambio de infraestructura vial, flujo vehicular, velocidad, la pacificación de las vías. Este es un concepto muy interesante, la pacificación de las vías. ¿A qué se refiere? Hay vías que son demasiado agresivas, ¿no? Van a ver ustedes que los criterios de pacificación que vamos a ver son bastante complejos. A veces no son los que uno pensaría. Yo he aplicado una teoría de pacificación en Sucre y bueno, ya vamos a comentar eso cuando lleguemos al punto exacto. Áreas restringidas. Bueno, Cochabamba ya está restringida. Toda la zona central ya ha sido restringida de alguna manera. Entonces, por número de placa, yo no puedo entrar, por ejemplo, los días miércoles, ¿verdad?
Entonces, sí estoy restringido de entrar los miércoles y tengo que ver en qué voy. A veces hay urgencias, emergencias, entonces habrá que tomar taxi, ¿verdad? Entonces ya no puedo ingresar en mi auto particular. Y si me olvido, pues me cae la ley, ¿no? Otro concepto es la separación de usuarios. Tratar de separar, en este caso, los ciclistas con ciclovía, ¿verdad? Los camiones por otra ruta, los autos livianos por otra ruta. Esto es lo más difícil de lograr. Diseños vehiculares teniendo en cuenta a los peatones. En realidad, en la mayoría de los proyectos no nos preocupamos de los peatones. Sí, es la realidad. Si nos ponemos a pensar en una avenida en Brasil, en una autopista o en los anillos de Santa Cruz, para ser más claro, el cruce peatonal solo se da con seguridad, ¿verdad? En las esquinas, en los pasos de cebra. En Santa Cruz, en los anillos, no hay muchos lugares. Todo, el más crítico es el tercer anillo, ¿verdad? Porque tienes tercer anillo interno y tercer anillo externo. Entonces, tienes algún conflicto para poder cruzar si eres peatón. Solo puedes cruzar en las esquinas, ¿verdad? Entonces, nos olvidamos un poquito del peatón. En muchos casos habría necesidad de alguna pasarela, en algún colegio, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta algún concepto de pasarela. Pero la gente también reclama pasarelas y no las utiliza, como pasa aquí en la avenida Rubén Darío, ¿verdad? Que ha habido varios atropellos, la gente ha bloqueado para que se haga una pasarela, se ha construido la pasarela y la gente no la usa. Tenemos soluciones diferentes. La solución integral es la renovación completa del espacio urbano. Usualmente dice resulta inviable por su altísimo costo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cuáles serían esas. La solución parcial de alto costo, nueva infraestructura sacando el máximo provecho de lo que ya existe. La solución de bajo costo, inversión mínima en obras con el máximo aprovechamiento de la infraestructura actual. ¿No? A ver, vamos a ver ahorita más adelante. Todo está detallado. Entonces, tenemos que planificar las redes viales, diseños de tramos, diseños de intersecciones, medidas de operación de la red vial, medidas para tratar puntos críticos y medidas para contrarrestar la accidentalidad. Entonces, en la planificación de las redes viales, por ejemplo, tenemos esto en Cochabamba, Muyurina, ¿verdad? Esta es una planificación vial, ¿sí? Y ha funcionado y sigue funcionando una maravilla. O sea, para los que no se acuerdan y seguramente nunca, no han, bueno, no han visto cómo era antes. Aquí había solo una rotondita, nada más, ¿verdad? Y una rotonda conflictiva. Entonces, aquí tenemos. Estas son las soluciones integrales de alto costo. ¿Verdad? Cuando yo no tengo más que hacer, tengo que demoler todo y dar una solución integral. Esta es la solución de alto costo, ¿verdad? Hacer puentes, hacer distribuidores, ¿sí? Aquí tenemos el famoso espagueti de Atlanta, Georgia, que es algo realmente impresionante. Las soluciones parciales de bajo costo, ¿no? Acá vemos la manera de utilizar lo que tenemos y damos soluciones mediante eh, semaforización, líneas, o sea, carriles específicos para los buses, como vemos acá, ¿verdad? No se hacen grandes rotondas, se utilizan semáforos de varios tiempos para poder girar y sobre todo depende mucho de la educación vial que podamos tener, ¿no? O sea, ¿sí? Aquí vemos algunos diseños específicos para automóviles, ¿verdad? Es decir, aquí no van a entrar trailers, por ejemplo, a los pasos a desnivel. En muchos casos está prohibido el ingreso de vehículos pesados, está prohibido el ingreso de bicicletas, ¿verdad? Y está totalmente prohibido el ingreso de peatones. Entonces, hay diseños específicamente para el uso de vehículos livianos, en este caso, y medianos, ¿no? Aquí vemos un diseño, un eje ambiental, dice espacios para caminar. Bueno, esta es la solución que se ha dado en Cochabamba, un diseño peatonal. Está bien, esto es la pacificación. Esta es la pacificación de las vías. O sea, aquí habían trancaderas, habían problemas, pero en realidad no es una solución correcta para nuestra ciudad. Aquí se ha trancado el tráfico. ¿Por qué? Porque se mantiene aquí la policía, la gobernación ha comenzado, es cierto,
a descentralizar. El otro día me comentaban en un curso que daba, porque yo reclamaba y decía, sigue la gobernación en la plaza. Entonces, el ingeniero me dice, no, ingeniero Vera, ya estamos descentralizados. Decíamos, nos hemos ido, estamos debajo del lado del estadio, me dicen, ¿no? Con varias cosas. La ventanilla única se ha ido allá arriba por la Obispo Anaya. ¿Y qué más me dijo? Ah, en la Santibáñez está otra ventanilla única. Entonces, se ha descentralizado la gobernación. Eso es algo razonable y me parece muy bueno, ¿verdad? Je- Falta. Sí, adelante. Buenos días. Un comentario con respecto a la gobernación. Claro que sí, Ellos adelante. están construyendo un edificio en Excordeco, donde van a ser sus oficinas centrales. Ah, he Y visto. entonces, lo que le dijeron que es su descentralización, en realidad no lo es, porque al trasladarse, ellos han buscado todo hueco que han encontrado para poder meterse. Ok, entiendo. Están en el estadio, están en casas alquiladas, están en oficinas que eran de la gobernación misma. No están descentralizados en realidad. Perfecto, David, gracias por la aclaración. Muy buena, buena aclaración. Cierto, sí. He visto la construcción que están haciendo en Excordeco, tienes toda la razón. Pero igual queda muy cerca la cancha, ¿no? O sea, tienes toda la razón. El día que se vayan una vez que esté terminado eso de Excordeco, van a estar otra vez un tanto apretados, porque ahí sí está la terminal de buses también, ¿no? Sí, pero bueno, esperemos que algún día exista esa descentralización de verdad, ¿no? Para empezar, tiene que irse la terminal de buses. Hay un proyecto que creo que les he mostrado. Y el mercado, pucha, la cancha es un punto realmente bastante complicado. Bueno, volvemos acá a nuestra plaza principal. Si bien la gobernación, como dice David, ha ido buscando dónde trasladar sus muebles o mientras construyen, la alcaldía sigue acá, ¿verdad? Ha descentralizado un poquito también la alcaldía. Está en la plazuela Colón, algo de sus, bueno, todo lo que es finanzas, ¿no? Bueno, de todas maneras, la parte central de Cochabamba sigue siendo un núcleo económico. No se olviden que acá están los bancos, ¿no? Entonces, este sistema de pacificación, por ejemplo, funciona cuando la zona central es netamente turística, ¿verdad? En Santa Cruz se ha hecho y el alcalde Leyes se ha copiado un poquito de Santa Cruz. Pero si vamos a Santa Cruz, vamos a encontrar que en este sector de la plaza, en Santa Cruz, hay museos, ¿verdad? Ya no hay ningún tipo de servicio público. Los bancos se han alejado bastante también, entonces sí, corresponde, hay más actividad cultural, ¿no? Acá muy poca actividad cultural. Hay algo, sí, no podemos ser totalmente negativos, pero la gente en Cochabamba no está tan acostumbrada a ir a la plaza principal, ¿no? En Santa Cruz siempre es su tradición ir a la plaza a tomar un cafecito, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es un concepto. O sea, aquí estamos hablando de soluciones integrales. Acá se ha tomado una solución, no sé si sea tan razonable, porque a veces yo llego en el auto acá y no puedes pasar, ¿verdad? Tienes que ir a dar la mega vuelta y te metes a una mega trancadera, ¿sí? Bueno, otra solución son los sistemas de transporte masivo. Es decir, fíjense acá los buses con carriles específicos, ¿sí? En todas las ciudades se ha tratado de dar esta solución. Ahora, ¿por qué no hay trancadera de buses? Ya había explicado en otra clase de que se cuadricula de diferente forma el tema del transporte, por un lado, y por otro, la diferencia entre un bus y otro, según la cantidad de usuarios, varía entre 10 a 15 minutos, ¿verdad? Entonces, si el bus pasó, bueno, tendrás que esperar 10 minutos hasta que pase el próximo, ¿verdad? No vamos a ver jamás en otros países una fila de buses como hemos visto en la foto del inicio de la presentación, ¿no? Ahora, bueno, Cochabamba está con el tema del tren metropolitano, que todavía no sabemos cómo va a funcionar. Creo que alguien estaba haciendo una tesis de tren metropolitano, su integración en la sociedad y su forma de funcionamiento. Seguramente va a presentar algún rato, ¿verdad? Y les voy a avisar. Bueno, este es el tema crítico, no disponemos de mucho espacio. Los carriles deberían ser exclusivos para estos buses,
con estaciones fijas cada 800 metros, indican acá. Lo correcto de las estaciones en realidad no son 800 metros. Yo siempre manejo el criterio de 500 metros, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si estamos con estaciones cada 500 metros, la persona que más tiene que caminar es la que está al medio, ¿verdad? Entonces, esa persona tiene que caminar, en este caso, 2.5 cuadras. Y 2 cuadritas no es mucho para caminar, ¿verdad? Sería el que más tiene que caminar. Pues cada medio kilómetro una parada, ese sería el concepto, ¿no? Pero bueno, manejan aquí nuestros amigos, en otros países tal vez, ¿no? Mucho más grandes, paradas cada 800. Alta frecuencia. Esta alta frecuencia significa buses cada 10 minutos, así de claro, ¿verdad? O sea, más frecuencia ya sería un poco más conflictivo, tendríamos demasiados buses en la calle. Accesos a nivel. ¿Qué es el acceso a nivel? Lo que se ve acá, ¿no? Puede ser acceso a nivel o, en muchos casos, acceso a desnivel. El ingeniero, ¿qué se llama el ingeniero? Juan Carlos, el gerente de geotecnia, en su laboratorio acá cerca del puente Cobija. Puta, mi memoria está cada vez peor, che. Juan Carlos, Juan Carlitos. Nunca nos decimos pues de apellido. Juan Carlitos ha propuesto, planteó, a ver, me están escribiendo, les agradezco siempre la ayuda. Tarifa, exactamente. Gracias, Ramiro. El ingeniero Tarifa planteó una opción para Cochabamba que era un metro. Y ha ocurrido como ocurría en los años 1940, 1930, ¿verdad? Y cuando alguien proponía, por ejemplo, construir un aeropuerto, la gente decía, oh, estás hablando tonterías, ¿verdad? Cuando proponían traer algún tipo de servicio, la gente se reía. Me ha sorprendido que ingenieros se rían de una propuesta que es absolutamente valedera. El ingeniero Tarifa ha puesto incluso el tema de los precios. ¿Cuánto hubiera costado hacer un metro en la ciudad de Cochabamba? ¿Cuánto cuesta la excavación? ¿A qué profundidad? La perforación, en este caso no es excavación, la perforación. Hay dos topos parados en Brasil que sirven para esto, que están ahí parados sin trabajo hace más de 10 años. El ingeniero Tarifa dice, podíamos traerlos y hacer un sistema de metro por debajo de la ciudad, ¿verdad? Entonces, sí, yo vi la solución y la vi demasiado valedera. No tenemos espacio por la parte de arriba. Todas las ciudades, la mayoría de las ciudades capitales en el mundo están con transporte subterráneo y tienen un muy buen transporte subterráneo, pero como les digo, él ha presentado mediante la Sociedad de Ingenieros, ha hecho una presentación y he quedado yo sorprendido de ver cómo muchos ingenieros se reían de la propuesta. Entonces, pues no tiene sentido. O sea, el que se ríe de la propuesta que viaje a Buenos Aires, que viaje pues a Chile, a Santiago, y vayan a ver cómo está funcionando el metro. Hay un metro que es impresionante, porque muchos dicen el río Rocha no va a permitir. Hay un metro en la ciudad de Praga, en República Checa, que pasa por debajo del río. Es el metro más profundo, pueden investigar. O sea, la entrada al metro de Praga es increíble, es una escalera mecánica que baja pues más de 100 metros, no sé cuánto será exactamente la profundidad, pero en una escalera mecánica que baja 100 metros hasta abajo, y ahí está el metro, porque está por debajo del río. Es algo fascinante. Entonces, lógicamente que eso es muy caro de hacer, ¿verdad? Pero Cochabamba era una ciudad perfecta para hacer un sistema de metro. Ahorita el tren metropolitano no sabe por dónde ir. Siguen peleando con el tema de la avenida Uyuni, ¿verdad? Había un plan para ir por el río. Entonces, no se tiene todavía un criterio técnico claro de cómo va a funcionar el tren. Por eso estoy esperando algún tipo de información de ese tesista para que nos explique. Además, que como va por encima, no se olviden que va a pasar, van a haber bastantes accidentes. Estamos ya previendo la figura porque la gente no respeta nada acá. Y las líneas del tren están pasando por la ciudad. Entonces, bueno, esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que me equivoque y sea un funcionamiento perfecto y más bien nos ayude en lugar de perjudicar.
El pago electrónico. Este pago electrónico tenemos en Sudamérica hace más de 50 años. ¿Cuál es el pago electrónico? Antes, en Argentina, por ejemplo, les hablo de antes, hace unos 30 a 40 años atrás, uno compraba un rollito de boletitos. Ese ya es un pago electrónico, si quieren, entre comillas, un pago adelantado. Entonces los estudiantes compraban ya su rollito de bus para todo el mes, ¿sí? Nos subían al bus y directamente entregaban su papelito y listo, ya estaba pagado. O sea, y además que te vendían a un precio bastante rebajado, ¿no? Ahora ya es mucho más fácil. Ahora en Argentina ya no es con el papelito, ahora es con una tarjeta, ¿verdad? Aquí tengo. Esta es mi tarjeta, si logran verla. La tarjeta sube, ¿sí? Esa tarjetita te sirve para los micros, para el metro, para los trenes, para todo en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, bueno, supongo que también en toda Argentina. Entonces, con esto tú vas, te compras crédito, ¿verdad? Es una tarjetita, a ver, se logra ver por el fondo de pantalla que le he puesto, qué chistoso. Pero bueno, es una tarjetita como tarjeta de crédito, ¿no? Entonces entramos al bus y ¡zas! Pasamos la tarjetita y te has registrado ya tu pago, ¿verdad? Y directamente, sí. Todos los buses tienen localización por GPS, o sea, tienen un centro de control donde sabemos dónde está cada bus. Y si se para un poco más de lo debido, ese ratito se contacta y dice qué está pasando, ¿verdad? ¿Has tenido pinchadura, algún problema mecánico, ¿verdad? Para ir a auxiliar de inmediato. Aquí vemos justamente el tema del pago, ¿sí? Ahí está el tarjeterito. En muchos ya ni siquiera hay que pasar como tarjetita, solo hay que poner encima del lectorcito y listo, ¿no? Aquí están las integraciones de modo de transporte. Ahorita el más importante es la ciclovía, ¿no? El sistema más importante. Aquí en Cochabamba nuestra ciclovía no está definida como un sistema de transporte, ¿no? Recién se ha entrado al concepto para que los estudiantes puedan ir, digamos, a la universidad, pero cuando se construyó la primera ciclovía en Cochabamba, no era un concepto de transporte, era un concepto de esparcimiento, para que la gente salga a pasear, ¿verdad? La gente salga a divertirse un rato, a hacer ejercicio. Ese era el primer concepto. Pero en el mundo ahora se maneja el concepto de transporte. Bueno, aquí están los trenes que veíamos. Los trenes requieren un poco más de espacio. Es lo que decía un colega. Lo que tenemos acá en Cochabamba no es un tren, sino va a ser un tranvía, ¿no? Porque los trenes van a mayores velocidades y además integran directamente un pueblo con otro, no hacen paradas intermedias, ¿no? Pero bueno, tren o tranvía, al final queda la duda. Bueno, aquí tenemos uno de los conceptos de la pacificación vial, ¿sí? Lo que les decía. Peatones y automóviles, esto me parece un poco muy parecido a la zona de la cancha, ¿verdad? Y aquí está pacificado, o sea, se ha vuelto peatonal, ¿no? Entonces, esa es la famosa pacificación de las zonas críticas. ¿Mm? ¿Qué opinan de esto? Bueno, los elementos físicos de la infraestructura tenemos peatones, tenemos automóviles, en el alumbrado, infraestructura tenemos alumbrado, tenemos accesos. Les voy a dejar yo, cuando termine la materia, unos manuales de diseño urbano, para que puedan ver. Como les decía, la mayoría hemos empezado a trabajar, yo he empezado a trabajar en CLISA, tengo muchos de mis estudiantes que están trabajando en días, en Punata, ¿verdad? En Arani. Entonces, tenemos que saber diseño urbano, aunque sea cositas básicas. Cada ciudad quiere desarrollar poco a poco su infraestructura vial. Bueno, diseño de tramos. En el diseño de tramos tenemos todo lo que hemos ido estudiando. Aquí tenemos un poco, esto es de la parte de curvas verticales que vamos a ver después del examen. Vamos a empezar nuestro diseño altimétrico, pero bueno, el concepto es ese. Hay que dar visibilidad, ¿verdad? Hay que brindar la mayor seguridad posible en nuestras vidas, ¿no? Aquí vemos un diseño, una modelación de un diseño que se ve bastante, bastante bonito. Esto sí es los famosos pasadizos para los animalitos.
No sé si está corriendo el video. Esto sí es en cuanto a carreteras. Muy bien, decíamos justamente que en Santa Cruz, en el camino Santa Cruz Trinidad, tenemos un ecosistema que está partido por la mitad. Necesitaríamos uno de estos puentecitos porque los animalitos viven al lado izquierdo, ¿verdad? Y comen al lado derecho. Entonces, tienen que cruzar todos los días, volver todos los días, ¿no? Entonces, ese camino sí necesita tener un puentecito para estos animalitos. Lamentablemente no lo tenemos, entonces es bien triste ver cuando vamos a Trinidad, en ese sector, cómo los atropellan a todos los animalitos, ¿no? Bueno, hay que hacer diseños de cruces. Aquí vemos diseños a nivel, en primera instancia, no controlados, controlados o semaforizados, ¿no? Ese es la primera solución es esta en la zona urbana, ¿verdad? Es la forma de controlar pasos a nivel, ¿no? Y el segundo caso es pasos a desnivel, ya para que hay que hacer construcciones que estamos básicamente en Cochabamba obligados a hacer pasos a desnivel. Ahorita yo vivo en Pacata, les contaba. Entonces, en el servicio de caminos es un caos total, ¿sí? Ya hay un diseño con pasos a desnivel en el Servicio Nacional de Caminos, ¿verdad? En la rotonda de caminos, que algún día tendrá que construirse. Aquí vemos los que se han construido en Cochabamba, algunos. Este es ¿no? Es el último que se ha construido. Y ahí está el día de la entrega de la obra. Este es otro puente, este es el de la 6 de agosto. En este puente no me han recibido bien, en este sí. Este tengo muchísimas fotos de la construcción, porque estaba supervisando mi ex socio, el ingeniero Gonzalito Quiroga Camacho, con él he trabajado. Cuando recién salimos de la universidad, no sabíamos a qué dedicarnos, ¿no? Comencé yo con estructuras, al final fuimos socios en un par de proyectos, y no quedó pues como un gran amigo Gonzalito, y él estaba supervisando este proyecto. Pero en este no me han recibido bien. He ido a hacer preguntas, era una empresa china que estaba construyendo, pero no conocíamos a nadie. Y cuando fuimos a sacar las fotitos, ahí a dar una vuelta, pues la gente se molesta, ¿no? Dice que les digo, tengo todo el derecho, o sea, aquí somos libres, uno puede, no, es zona de obras restringidas, si hay un accidente acá, y ahí tienes razón totalmente. Para visitar una obra hay que ir con casco, con botas, ¿no? Porque la zona de la obra, toda construcción tiene un seguro contra daños a terceros, ¿no? Y es por eso que la obra está restringida. Nadie puede entrar alegremente como si fuera su casa. Sí, pidiendo permiso, cualquiera podría entrar. Pero sí hay que preguntar, hay que pedir permiso y demás, ¿no? Pero sí, aquí se han molestado de verme sacando fotos y demás, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestra obra. Ya está, bueno, digo nuestra porque pertenece a nuestra ciudad. El, tiene errores de diseño, sobre todo en esta salida de la parte sería norte, ¿no? Parte, perdón, la parte este, ¿no?
acá, ¿no? En este sector de acá tenemos inconvenientes porque entramos y nos encontramos con los tufis del otro lado. Pero bueno, ayuda bastante. O sea, estos pasos de desnivel son el futuro de nuestra ciudad, casi en todo lugar, porque no tenemos espacio nivel. Entonces, tenemos que ir con espacios de desnivel, ¿no? Las medidas de operación de la red vial. En función a la mortalidad peatonal, en función a la frecuencia de los eventos, se definen puntos críticos, ¿no? En la ciudad se tienen puntos críticos, la tránsito sabe dónde hay la mayor cantidad de accidentes y demás. Entonces uno debe prever en secciones o sectores donde han habido muchos accidentes y donde se han presentado muchos accidentes son este tipo de situaciones. Entonces, en La Paz, ¿no? En La Paz se tiene este tipo de situación crítica donde la gente baja, se para en cualquier lugar el bus, ¿verdad? Al estar dividido el carril, la gente tiene que bajarse y entrar a pie por otro carril. Entonces hay cierta inseguridad peatonal. Problemas ocupacionales. El uso de las vías en actividades laborales. Por ejemplo, aquí la señora está vendiendo los tradicionales juguitos, ¿verdad? Y peor todavía, aquí están nuestros amigos chayando su bus con unas paseñitas, ¿no? Entonces, no es correcto el problema de la ocupación de la vía. Múltiples usuarios, esta foto es de Colombia, ¿no? Aquí vemos motocicleta, vemos auto. Estaba buscando yo una foto donde tengamos un camión más, ¿no? Sería hermoso. Con un camión más, pero aquí tenemos peatones en medio de la vía. Y aquí tenemos un caballito, ¿verdad? Entonces, múltiples usuarios. Entonces, hay que analizar las medidas para tratar los puntos críticos, ¿verdad? Ver el volumen peatonal, el volumen vehicular, el flujo vehicular, la velocidad permitida y en ese momento diseñar los cruces que podamos tener. O sea, Cochabamba, ahorita estamos peleando por la Recoleta. Nadie, bueno, los vecinos del lugar no quieren que se haga el paso a desnivel, los ecologistas no quieren que se saquen los arbolitos. Toda la ciudad en realidad necesitaría tener ese paso a desnivel. Por mi parte, a mí me da mucha pena que destruyan un lugar tan bonito como la Recoleta, ¿verdad? Yo soy asiduo de la Recoleta, me gusta mucho, tenía hasta mi zona de parquear, entonces todo eso va a desaparecer si es que se hace el proyecto, ¿no? Creo que sigue paralizado hasta ahora. Entonces hay que ver las variables operativas, características viales, la estructura, uso de suelo, entorno, es lo que estamos hablando de la Recoleta, y condiciones físicas, ¿sí? Determinantes de la seguridad. Las variables sociales son la accidentalidad peatonal y el comportamiento peatonal, ¿no? En realidad, si alguien es atropellado fuera de la cebra, en realidad el vehículo no tendría que pagar nada, el vehículo no tendría responsabilidad alguna. El peatón debería cruzar únicamente las calles por la cebra. Entonces, el comportamiento peatonal es también muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas medidas? Sabemos que el tráfico interurbano causa peligro, entonces se debería generar una circunvalación. Bueno, se ha hecho esto en Bolivia, se ha hecho esto en todo lado. Cochabamba tiene su avenida circunvalación, pero ya es una circunvalación pues totalmente urbana, ¿verdad? Entonces no hay opciones adicionales para poder transportar. Necesitaríamos una vía mucho más ancha, ¿no? El uso del espacio, ¿sí? Los árboles muy próximos causan peligro. Tendríamos que tener los espacios un poco más liberados para evitar accidentes, ¿no? Falta de señalización en las vías. Hay que avisar peligros a los conductores, sobre todo a los conductores que no son habituales. Nosotros que somos habituales y vamos por todo lado ya sabemos qué cosa hay y qué cosa no hay. La gente que llega y no conoce, ¿verdad? Tenemos que avisarle de los peligros. ¿Cuáles son las técnicas de manejo de flujo? Perdón. La primera es el cierre de vías, la prohibición de giros, creación de zonas peatonales, los divertidores y semidivertidores, las gargantas y los sentidos únicos. A ver, veremos.
En Cochabamba se ha hecho esto para evitar accidentes. Han habido demasiados accidentes en Cochabamba en el tema de la feria. Por eso la Laguna Lalay se vuelve de un solo sentido, ¿verdad? Durante la feria, para evitar justamente choques frontales, ¿no? Porque no tenemos separador central en doble vía, ¿no? Entonces tenemos, fíjense, todos estos elementos que les voy a dejar luego en los manuales. Ay, perdón. Tenemos los resaltos, que vienen a ser básicamente pues los rompemuelles, ¿no? Ese es el principal elemento de control de flujo vehicular. Colchones o mesas, todos son elementos similares, ¿ya? Los cojines, estrechamientos, las gargantas, las chicanas, zigzag, esto yo no recomendaría en Bolivia. Las chicanas serían para que se choquen nada más. La gente se chocaría en las chicanas, ¿no? Salientes, de igual forma, la gente se chocaría en las salientes, ¿no? No tenemos educación vial, manejamos muy rápido. Islas centrales, sí, se puede utilizar, medidas de manejo de tránsito, franjas vibradoras, etcétera, ¿verdad? Aquí vemos algunas. Déjame traer un vaso de agua. Ahí está, gracias. Me ha secado la garganta. Bueno, aquí vemos este tipo de obstáculos, por ejemplo, en este sistemita. Las gargantas son estas de acá. Entonces, son elementos que yo no recomiendo en primera instancia, ¿no? Porque pueden producir accidentes. La gente no entendería jamás qué estaríamos tratando de hacer. Ahí vemos las gargantitas, chicanas. Tenemos una bien bonita en Cochabamba. No es garganta, pero es un resalto. ¿Alguien sabe dónde está? Es el resalto, es una especie de rompemuelles larguísimo. O sea, subes a una plataforma, avanzas allá y bajas de la plataforma. Ecuador o qué no dije. No, no es tiene que ser larga, o sea, es una, es un resalto largo, debe medir por lo menos unos 40 metros. O sea, como un rompemuelles, pero de 40 metros de largo. Y le han puesto un adornito, le han puesto como plantitas arriba, es en un parquecito frente, escucha, no sé yo muchos nombres de calles, me rayo, pero es cerca a la chingada, en un parquecito, creo que el parque Lincoln será, tal vez, no sé, a ver, voy a buscar. Fidelancer, dije. Fidelance, creo que es exactamente, en Fidelance, ¿no ve? Voy a sacar fotito para poner acá en mis presentaciones, voy a ir algún día a sacar fotito. Entonces son elementitos para controlar un poquito de pacificación, se llama, ¿no? Para que frenen un poco, la gente se tranquilice un poco. Refugios peatonales, esto sí en colegios sobre todo debería tratar de hacerse, siempre y cuando, repito, estas cosas se hacen cuando ya se han presentado casos de accidentes. Entonces, cuando yo hice la avenida Víctor Ustaris, habían dos colegios ahí, recomendamos a planificación de la alcaldía que pongamos por lo menos esas tachas gruesas para que la gente frene un poquito. Y el oficial mayor dijo, no, esta es una vía de alta velocidad, hay que dejarla así, ¿no? Yo le aclaré que habían colegios cerca que pongamos de manera provisional, aunque sea las pequeñitas, o sea, los ojos de gato pequeñitos, ¿no?
tenía por aquí mi ojito de gato, aunque sean los pequeñitos, ¿no? De tal manera que el conductor por lo menos frene un poquitito. No aceptaron, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido? Han atropellado a dos niños. Con el segundo niño fallecido, recién decidieron poner rompemuelles. Y lo divertido es que me mandaron a mí a poner rompemuelles, ¿no? Fuimos con mis trabajadores, pusimos los rompemuelles, hicimos con, al día te dice que tienes que hacer, que son fuera de norma, ¿verdad? Hicimos, y todos mis trabajadores se compraron papitas fritas y se sentaron en la Víctor, ¿no? A ver cómo los autos se sacaban la mugre. Era todo un espectáculo. ¿Por qué razón? Por la falta de planificación. Se colocó, se hizo con asfalto el rompemuelles y recién teníamos que notificar, ¿verdad? Así trabaja la alcaldía lamentablemente. Teníamos que notificar a Vialidad que se había hecho eso para que Vialidad al día siguiente vaya a pintar. Entonces ha estado un día el rompemuelles colocado en la Víctor Ustaris sin pintura. Entonces tienes gente habituada ya a la circulación y como es de vía rápida, la gente va a 80, a 70, ¿no? Entonces estaba con rompemuelles y como estaba recién colocadito y se camuflaba con el mismo color del asfalto, pues han volado como aviones, montón de gente, falta de planificación. Entonces se hablé yo con el oficial mayor también y le dije, sería muy interesante que cuando vayan a hacer rompemuelles, se instruya de manera inmediata a Vialidad para que vayan detrás de ellos, terminan de hacer el rompemuelles y comiencen a pintar, ¿verdad? No es la primera vez, en todos los rompemuelles va primero la parte de obras públicas, construye y al día siguiente van los de Vialidad a pintar. Entonces, un día tenemos la vía, o sea, sin pintar, y te sacas la mugre, ¿no? Me ha pasado a mí, creo que a todos debió pasar, que llegamos a un lugar y no se ve el rompemuelles, ¿verdad? Entonces brincamos, ¿no? Bueno, vamos adelantando un poquito, hablamos ya de separación de usuarios, aquí vemos ciclovías, que ya habíamos hablado de esto, es otra técnica de pacificación también. Las bahías para buses rurales, o sea, sectores donde se puedan parquear los buses, camiones, tráfico, etcétera, ¿sí? Bueno, esto no me gusta, creo que es algo muy peligroso, ¿verdad? Esto creo que es demasiado peligroso, pero cuando estamos hablando de que cuando se han presentado muchos accidentes y no veo otra solución, pues tendré que hacer eso, ¿no? Tengo que segregar la vía peatonal, tengo que separar la vía peatonal. Repito, son medidas de planificación y prevención en sectores donde ya han habido accidentes, ¿no? Entonces, si es un sector donde se pasan muchos chicos o salen del colegio, a veces jugando, los chicos se empujan y pues tal vez se han atropellado a alguno. Entonces, sí, no corresponde, más bien no hay otra alternativa que colocar este tipo de vía segregada, ¿no? Pero hay que avisarle al conductor que hay estas cosas, hay que pintar, hay que señalizar, etcétera, para que no existan así. Bueno, básicamente lo que se pide es eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer una recolección de información, ver la intervención que vamos a realizar, evaluar la intervención que estamos realizando y ver las políticas y evaluación de las mismas. Nuestro país no tiene, lamentable, estas políticas. Tránsito debería estar con el grupo de accidentes de tránsito, debería reportar, por ejemplo, aquí en acá, a vialidad de la alcaldía, ¿sí? Creo que tiene nomás algo de trabajo. Me gusta el trabajo de vialidad de la alcaldía, no lo voy a negar, ¿verdad? No sé quién está encargado, me encantaría que sea un ingeniero de San Simón, pero no sé quién está encargado de vialidad. He visto buen trabajo, o sea, por lo menos un buen propósito. En la Sucre han puesto las tachas centrales, pero lógicamente han prohibido el parqueo lateral. Pero no falta el que se parquea. De todas maneras, la intención es muy buena, separar el tráfico, prohibir el parqueo. En la plazuela Sucre han puesto direccionadores, han pintado los direccionadores, me gusta mucho, han hecho lo correcto. En el Frutillar hace poco han prohibido el uso de la vía en doble sentido, han puesto separadores, etcétera. Entonces creo que se han hecho buenos trabajos de la parte vial. ¿Se puede mejorar? Todo se puede mejorar, todo se puede mejorar. Entonces, lo que tendría que hacer tránsito con vialidad es estar trabajando íntimamente la parte de accidentes con vialidad. Entonces, hay sectores donde hay mucho accidente.
Entonces hay que ver qué se puede hacer. Hay que pintar las vías, hay que direccionar las vías, ¿verdad? Y en base a eso, planificamos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la intervención que vamos a tener en el lugar? Pues la idea es que no se repitan los accidentes, ¿sí? Bueno, básicamente ese era el avance de hoy, jóvenes. No sé si hay preguntas, dudas, criterios. Dije, Adelante, claro. la oficina de vialidad también debería encargarse de disponer lugares para parqueo. Tal vez está fallando mucho en eso porque solo se está limitando a la prohibición en las calles, pero como usuarios no tenemos dónde poner el carro. Eso es cierto. En la zona central tenemos un conflicto bastante fuerte para el tema de parqueos, pero sí se tiene. O sea, tenemos lugares de parqueo tarifado. En la ciudad tienes harto lugar de parqueo tarifado. El problema es que tenemos muchos autos. O sea, tú llegas, digamos, al Prado y ya está casi todo lleno, ¿verdad? O sea, la gente llega temprano, los que trabajan por el lugar y, bueno, ponen su auto ahí. Los parqueos, tenemos harto parqueo. David, quisiera que analices. En la zona central Claro, hay dije, harto pero parqueo. todos son privados, ¿no? Claro que sí, claro que sí. A nivel estatal tú no puedes hacer eso. Hay una tesis de un estudiante para hacer un edificio de parqueos, pero tienes ahorita un parqueo muy grande como edificio que está en el cine, en el Sky, ¿no ve? Que si no me equivoco es Antisana y Heroínas, ¿no ve? Es bastante grande. Sí, el parqueo privado sí está habilitado. El Estado no puede hacer parqueos públicos, porque no tiene terrenos. O sea, si tuviera, lógicamente que podría plantear la idea de hacer un parqueo público, ¿no? Pero Cochabamba tiene toda la zona central, digamos, restringida de parqueo por el tema del estudio de vialidad. Pero pese a eso, tenemos hartas áreas de parqueo permitido que te da la ciudad, te permite parquear, te cobran por el parqueo un precio realmente económico, si lo vemos así, comparado con un parqueo privado, ¿verdad? Pero eso es lo correcto. No tienes que entrar en tu auto hasta la parte central. Nos hemos acostumbrado, además, yo reniego demasiado y les confieso, yo reniego demasiado cuando veo gente que se para en la puerta del colegio, ¿verdad? Para recoger a su hijo, cuando 20 metros más adelante hay parqueo, ¿verdad? Entonces el tipo se para ahí, bocinea para que su hijo estaba corriendo, si está jugando fútbol ahí adentro, lo llama a su celular, ya pues ven Pepito, pero mientras Pepito sale, ¿verdad? El señor te ha trancado el paso. Ese es un concepto de convivencia. Hay parqueo más adelante, tú puedes ir 20 metros, esperarlo a tu hijo a 20 metros, a 30 metros, dejar tu auto, sino ir a recogerlo. Igual para la comida, igual para los bancos, ¿verdad? Dejan el auto parqueado justo en la puerta del banco. Queremos parquearnos en la puerta del banco, queremos parquearnos en la puerta de la casa, cuando más adelante tenemos espacio, tema de convivencia, ¿no? Pero sí, definitivamente la ciudad está colapsada. Tenemos vías muy angostitas, no tenemos el espacio de parqueo suficiente, ¿verdad? Tenemos que parquearnos un poquito más lejos, pero no queda otra, tenemos que adecuarnos y cada vez se va a poner peor. Este muchacho que hizo una tesis del edificio de parqueos, ¿verdad? Puede ser un muy buen negocio. Puede ser un muy buen negocio hacer un edificio de parqueos en el centro de la ciudad. Entonces, sería muy interesante tal vez hacer todo un estudio de vialidad de la parte central de Cochabamba, nada más. Yo les estoy ofreciendo, cada que doy la clase, les ofrezco temas de tesis. Y este tema sería muy interesante, planificar qué es lo que va a pasar en Cochabamba, ¿no? ¿Cómo está ahorita la parte central? ¿Cuántos vehículos tenemos? ¿Cuántas líneas de transporte, ¿verdad? ¿Cómo está funcionando? ¿Cuántos autos hacer? Conteos vehiculares, varios días. Verificar cuáles son las áreas de parqueo, cuántos parqueos privados hay, que además, no te olvides, David, esos edificios, esos parqueos ya no van a ver pronto. Una vez que el dueño del lote, que tiene ahí sus parqueitos, consigue financiamiento, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Van a hacer un edificio, ¿verdad? Hacen edificios de departamentos, de oficinas, y los parqueos generalmente son provisionales. El parqueo se da en lotes mientras no haya, digamos, otro proyecto más rentable, ¿no?
Entonces sería muy interesante hacer un diseño real, ¿verdad? Un proyecto. ¿Qué va a ocurrir en Cochabamba en los próximos 20, 30 años? Si ahorita ya estamos medio asfixiados con el tráfico, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a sentir más adelante? ¿Mm? Propongo eso, si alguien quisiera trabajar, me gustaría mucho. Es un trabajo relativamente sencillo, pero muy importante para un proyecto, ¿verdad? Pueden hacer en parejas, porque es revisar toda la parte central de Cochabamba, y sería un trabajo bonito, agradable, fácil de hacer, ¿verdad? Cómodo, pero con un resultado realmente muy, pero muy importante y de impacto, porque eso podemos presentar inclusive a la alcaldía, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos? Ingeniero, ¿se podría hacer tramos subterráneos en carreteras para no molestar a la fauna y eso? ¿O no es factible? Perdón, tramos de... Tramos así como subterráneos en carreteras. No, no, no. Se han hecho tramos aéreos. Se han hecho tramos aéreos. Déjame buscar a ver si lo encuentro. En Brasil se ha hecho un tramo aéreo. Déjame buscar, ahorita lo voy a buscar. A ver, déjame buscar, vamos a encontrar. Claro que sí. Se ha hecho un tramo aéreo en Brasil, pero no lo pillo. Buscar en Google a veces no es tan fácil como uno quisiera. No sería como tramo aéreo, sería como viaducto. Como viaducto. Algo así más o menos. Tal vez que tenga más tiempito, lo puede buscar. No, no hay aquí. No lo pillo, ¿sí? Aquí está. Ya lo encontré. Es la carretera amazónica que se ha construido como un viaducto. Ver imagen. Aquí está. A ver, voy a compartir esta imagen. Esto es algo fabuloso, lógicamente bastante carito, ¿no? ¿Logran ver la imagen? Sí, se ve, ingeniero. Perfecto. Esta es la figura para no dañar, digamos, el ecosistema en zona protegida. O sea, en realidad, lo que se debería haber hecho en el PICNIS, si se quería hacer, digamos, algo para no dañar eh, la selva o el área protegida, ¿verdad? Es hacer algo así, pasar por encima, ¿no? De toda la zona protegida. Y de esa manera se evitan los asentamientos, porque con carretera todo el mundo ya se asienta, ¿no? Todo el mundo se acomoda. Entonces es bastante complicado, ¿no? Entonces esta es la carretera amazónica, justamente en zona protegida para evitar el daño, ¿no? Inge- Y adelante. yo veo muchas de esas carreteras en Buenos Aires, en Argentina, pero en la ciudad. Ya, esos son distribuidores viales, hay harto distribuidor vial, sí. Buenos Aires tiene un sistema muy interesante de distribución vial, pese a que no tenía tanto espacio en ese momento, pero se ha hecho una buena planificación. Tiene sistema de trenes también muy establecido, tiene sistema de tranvía y tiene el metro que está por debajo. Entonces, cuando se reían del ingeniero Tarifa, yo realmente pienso que hay gente que sigue viviendo con la mente en la época de la colonia, ¿no? Que cree que no podíamos desarrollar, pero Cochabamba yo coincido con el ingeniero Tarifa, ¿verdad? De que se podía haber hecho un metro, ¿verdad? Y ahí también invito, si alguien quisiera, ¿por qué no?
¿por qué no? Hacer el metro de Cochabamba. Ya lo tiene diseñado el ingeniero Tarifa, es mi amigo. Lo visitamos pues a Juan Carlitos y nos va a dar toda la información que tiene, ¿verdad? Él tiene bastante información, entonces podríamos presentar un diseño muy interesante porque él es especialista en suelos. Entonces él sabe cómo es el suelo de Cochabamba, sabe cuál es el riesgo, ¿no? Porque a la hora de perforar túneles, ¿verdad? Hay que ir revistiendo con hormigón y hay que analizar toda la capacidad portante, filtraciones, etcétera. Entonces, lógicamente que él sabe esto y podría explicarnos si a alguien le gusta mucho tal vez la mecánica de suelos y le gusta la vialidad, podría presentar este tema, ¿no? Como les digo, siempre voy lanzando ideas de temas de tesis porque cuando egresan me comienzan a buscar, a llamar y yo no me acuerdo ya qué cosa les habré dicho, ¿no? Pues en cada clase les lanzo algún temita para que se anoten, sabes, a alguno le gusta alguno de los temas que estoy lanzando y se anima, ¿no? Y me busca después y me dice, usted me dijo esto en clases, quisiera hacer la tesis, ¿no? Entonces, con todo gusto lo hacemos porque todos ustedes van a hacer tarde o temprano su tesis, ¿no? Bueno, jóvenes, esta tarde solamente vamos a tener dudas, nadie me ha buscado para exposiciones, entonces nos conectamos un ratito, los que tengan dudas y ver con los auxiliares la presentación que ya se acerca de su proyecto, ¿ok? Un abrazo para todos, espero que les haya gustado la presentación de hoy, que sí nos marca el desarrollo vial de nuestra ciudad o de la ciudad donde ustedes vayan a desarrollarse profesionalmente, ¿verdad? Porque hay que hacer este tipo de ensayos, estudios, ¿ya? Neta, nos vemos en la tarde, un abrazo para todos, cuídense mucho. Solo ingeniero, gracias. Chao, chao.